Bienvenidos a Biografías de Geek. En esta ocasión tocará hablar de Null. Null es un dios misterioso de la oscuridad y el creador de los simbiontes. Es el principal antagonista de Venom Volumen 4 y del evento King in Black. Nacido del vacío primordial que existía entre el sexto y el séptimo cosmos, Null reclama el dominio del vacío, pero no es más que un avatar del Oblivion, la encarnación del propio vacío. Despertado por la luz cuando los celestiales invadieron su reino de oscuridad, creó el primer simbionte, en forma de espada, y decapitó a un celestial. Utilizó el poder divino de la cabeza para refinar la espada, creando una conexión metafísica entre el simbionte primordial y el dios cósmico asesinado, que sería la fuente de mayor parte del tremendo poder de Null. Al librar una guerra contra la luz, Null se convirtió en una figura legendaria de terror divino, pero finalmente se encontró varado en un planeta sin nombre después de que un habitante robara su espada y siguiera sus pasos sin saberlo. Experimentado con sus poderes, Null descubrió que podía crear parásitos amorfos a partir de la oscuridad que controla y fusionarlos con criaturas menores, por lo que decidió utilizar esto como forma de corromper la luz. Estableciéndose como el nexo de la colmena que creó, Null procedió a conquistar mundos y formar una flota de dragones simbiontes. Cuando dos de sus dragones llegaron a la Tierra, el joven dios del trueno Thor Odinson derribó a uno de ellos y cortó la conexión de Null con todos los demás dragones simbiontes, que se disiparon en innumerables simbiontes individuales, mientras que el otro aparentemente sería asesinado por Thor en una batalla en el aire, su cuerpo cayendo en picado a las profundidades del Mar del Norte. Al fusionarse con los anfitriones más cercanos que pudieron encontrar, la colmena ahora estaba infectada con conceptos de honor y nobleza, por lo que los simbiontes se volvieron contra Null y lo atraparon en el centro del mundo del trono, renombrándose a sí mismos como Clintar, de su palabra para jaula. Más tarde, liberado por Carnage, cuando se fusionó con una rama de Grendel, Null finalmente llegaría a la Tierra y se encontraría cara a cara con Eddie Brock, quien era el anfitrión del simbionte Venom, inicialmente ganando ventaja contra los héroes de la Tierra e incluso matando a Eddie. La victoria de Null se vio socavada cuando el hijo de Eddie, Dylan Brooke, quien nació con poderes de simbionte, cortó la conexión de Null con los simbiontes, sufriendo de muchos contraataques. Null murió cuando Eddie fue revivido por el dios de la luz y se desintegró en el núcleo del sol. Los orígenes de Null era una antigua deidad malévola que supuestamente gobernaba sobre el abismo existencial que existía entre la destrucción del sexto cosmos y la creación del séptimo cosmos, aunque en realidad era simplemente un aspecto de la oscuridad primordial que existía, mucho antes que él. Originalmente contento de no dormir en el vacío, Null fue despertado por la luz de la creación. Cuando los celestiales comenzaron a crear el universo y se indignó de que su reino de las tinieblas fuera despojado, Null tomó represalias creando una espada de oscuridad viviente, la Al-Block, de su sombra recién proyectada, decapitando a uno de ellos. Arrojado al vacío por los otros celestiales, Null usó la cabeza cortada del celestial asesinado como una fragua para templar su espada en sus energías cósmicas, con la intención de devorar la luz divina que había usurpado su reino de las tinieblas. Null manifestó una armadura simbiótica de la sobrenatural oscuridad que comandaba y se embarcó en una campaña genocida contra los otros dioses y la vida misma, convirtiéndose en una figura legendaria del terror para los seres divinos incluso miles de millones de años después. La colmena simbionte, el reino del terror.
Empeñado en devolver el cosmos al abismo, Null creó un planeta artificial a partir de la oscuridad viviente que controlaba para que sirviera como su mundo trono y base de operaciones, experimentando con su capacidad para manifestar la vida desde la oscuridad misma. Null comenzó a usar la latitud exotérica como un vertedero para sus creaciones fallidas, que milenios más tarde se conocería como Exolon. Manifestó una horda de monstruos con forma de Wyvern. Null los envió al cosmos usándolos para conquistar innumerables planetas, devorar civilizaciones y panteones, extinguir estrellas y sofocar planetas enteros en una oscuridad sobrenatural. Los pocos dioses que Null perdonó fueron reclutados por la fuerza en su ejército, esclavizado a su voluntad y transformado en monstruos usando el abismo viviente, colocados como centinelas para proteger los mundos que había conquistado. En algún momento durante esta etapa de la guerra de Null contra la luz, se encontró con Silver Surfer, desplazado en el tiempo, cuando el ex heraldo de Galactus liberó a un mundo del control de Null utilizando el poder cósmico. Después de un breve pero intensa batalla, Null derrotó al Silver Surfer y lo infectó con un abismo viviente para convertirlo en el Caballero del Vacío. Sin embargo, Silver Surfer fue liberado por el ego del planeta viviente, quien ayudó a Rad a escapar cuando Null lo persiguió en un dragón simbionte. Null persiguió al Silver Surfer y lo batió en duelo, con la intención de reclamarlo para su ejército. Null casi lo logró, pero fue derrotado cuando Silver Surfer gastó lo último de su poder cósmico para conjurar una estrella justo frente a él, bañándolo en el plasma estelar y lanzándolo a través del cosmos. Esta derrota resultó temporal, ya que Null se recuperó y reanudó su conquista del cosmos. En algún momento después, Null se enfrentó a un ejército de dioses con armaduras de oro en combate y mató a todos menos a uno. Persiguiendo al superviviente, Null logró empalarlo en All Black, pero él mismo fue empalado en la cabeza por la lanza del dios enemigo. Null y el dios moribundo aterrizaron en un planeta desolado, donde All Black dejó al Null incapacitado por uno de los habitantes indígenas, Gorr. A pesar de este revés, Null decidió no perseguir al ladrón y reclamar a All Black, aunque seguía siendo consciente de que Gorr seguía inconscientemente sus pasos como el dios carnicero. Después de recuperarse de sus heridas en el transcurso de un siglo, Null comenzó a experimentar con sus poderes y descubrió que podía manifestar parásitos amorfos llamados simbiontes del abismo viviente y unirlos a formas de vida menores, corrompiendo la vida en lugar de erradicarla. La caída, el reinado de terror de Null llegó a su fin en el siglo VI después de Cristo, cuando dos dragones simbiontes, uno negro y otro rojo, llegaron a la Tierra y fueron nombrados Grendel y la madre de Grendel por los daneses. El alboroto de Grendel fue detenido por Thor, quien lo lanzó con un rayo divino y cortó la conexión de Null con la gran mayoría de simbiontes. A medida que los simbiontes se unían a anfitriones benevolentes, la mente enjambre se vio teñida de nociones de honor y nobleza, lo que los llevó a rebelarse contra su dios y encarcelado en el corazón del mundo del trono, al que rebautizaron como Clintar, su palabra para jaula, formando una organización conocida como Agentes del Cosmos. Los simbiontes de Clintar y posteriormente intentaron borrar sus orígenes oscuros y redimirse actuando para proteger el cosmos que una vez habían aterrorizado. Mientras servía como heraldo de Galactus, Silver Surfer se encontró con Clintar y fue devorado por él. Sus simbiontes constituyentes intentaron aprisionarlo junto a Null en el núcleo del planeta artificial. Sin embargo, el surfista pudo liberarse y escapar. En tiempos modernos, siglos más tarde, el dragón simbionte Grendel fue desenterrado por S.H.I.E.L.D. y su abismo viviente se utilizó para crear una iniciativa de supersoldados llamada Programa Slim Soldado. Usando el vínculo psíquico entre él y Grendel, Null comenzó a intentar hacer valer su influencia sobre sus vástagos.
provocando que se desencadenaran y volviendo locos a sus anfitriones. Décadas más tarde, Null pilotó a distancia el dragón simbionte y lo liberó de la contención, reabsorbiendo 4 de sus 5 ramificaciones. Null envió al dragón simbionte Grendel en un alboroto por el centro de Manhattan, pero fue detenido por los esfuerzos combinados de Venom, cuyo simbionte había sido afectado negativamente por el despertar de Null y Spider-Man. Usando el Grendel para manifestar a un avatar de su verdadera forma, Null despojó al simbionte Venom de su anfitrión e intentó purgarlo de benevolencia y compasión que había obtenido durante su tiempo en la Tierra, con la intención de volver a conectarlo a su mente colmena y absorberlo en el simbionte Grendel para volverse más fuerte. Cuando se enfrentó a D-Brook, Null le mostró los verdaderos orígenes y la historia de los simbiontes, burlándose de él por creer las mentiras que le dijeron al simbionte Venom, los Clintar y los agentes del cosmos, reformar el Grendel alrededor de su avatar, Eddie y Spider-Man. Null voló al espacio y reveló su plan para obtener las piezas faltantes del dragón simbionte, usarlo para liberar su verdadero cuerpo de Clintar y reanudar su conquista del universo, comenzando con la Tierra. Venom escapó con la ayuda de Spider-Man, pero Null decidió no perseguirlos y en su lugar comenzó a buscar al simbionte Tyrannosaurus, una de las piezas restantes del dragón simbionte Grendel. Cuando el simbionte Tyrannosaurus se unió a Venom, se reconectó con la mente colmena. Null atacó usando el simbionte Grendel e intentó devorar a Venom, cuando el Grendel fue desestabilizado por granadas sónicas. La manifestación de Null enfrentó a Venom en una brutal batalla, 1 contra 1, y el arsenal de armas de alta tecnología de Venom resultó ineficaz. Null despojó a Eddie de ambos simbiontes y comenzó a absorberlos, pero su regodeo fue interrumpido cuando Eddie detonó todo el arsenal. La explosión que afectó el cuerpo real de Null en el centro de Clintar. Conmocionado y enfurecido, Null cubrió su manifestación con el simbionte Grendel, pero antes de que pudiera atacar, el simbionte Tyrannosaurus se enroscó alrededor de su avatar y lo arrastró al corazón de un alto horno, diciéndole a Venom que mantuviera la puerta cerrada. Liberado por Carnage, unos meses después de la batalla, un culto terrestre dedicado a adorar a Null, liderado por Scorn, obtuvo una muestra del simbionte Grendel y el cadáver de Cletus Kasady, con la intención de convertirlo en el avatar de Null y facilitar su despertar. Cuando la muestra del simbionte de Grendel se unió a Cletus, Null se reanimó y se comunicó psíquicamente con el asesino en serie. Cuando se desconoce la naturaleza de su conversación, cuando Null intentó tomar el control de Cletus a través del simbionte, Cletus se resistió al control de Null y su conexión se cortó cuando el simbionte de Grendel absorbió el códice. Rastros de los restos de abismo viviente que quedaron antiguos simbiontes, que el simbionte de Carnage había dejado en el cuerpo de Scorn. Cletus deseaba comunicarse con Null nuevamente y decidió ayudarlo a liberarlo recolectando suficientes códices para volver a conectar el simbionte Grendel de la mente colmena. A medida que su conexión con su autoproclamado apóstol se hizo más fuerte, Null comenzó a despertar y a ejercer su influencia para corromper tanto a los simbiontes de Clintar como a los varados en la Tierra, a saber, los simbiontes Riot, Agony, Phage, Laser Scream. Después de que Dark Carnage fuera asesinado por Venom, quien absorbió el simbionte Dark Carnage y los códices restantes, Null se volvió a despertar y rápidamente destruyó a Clintar, fusionando sus simbiontes constituyentes una flota de dragones simbiontes. Con un traje de armadura dracónica, Null se enfrentó a Zack-Del, un Kree infectado con Exolon, inicialmente desconcertado por Zack-Del, acusándolo de robar su alma. Null reveló el verdadero origen del Exolon como simbiontes imperfectos y despojó a Zack-Del de él, absorbiéndolo y transformándolo en una nueva Necrosword. Dejando a Zack-Del por muerto,
Null reanudó su conquista del cosmos, sin saberlo, perseguido por su opuesto, un dios de la luz. Usando su abismo viviente para sofocar planetas enteros, Null también comenzó a comunicarse con el hijo de Eddie, Dylan Brooke, un híbrido humano simbionte engendrado por el simbionte Venom, apareciendo en sus pesadillas, destruyendo una franja de destrucción a través de los territorios coloniales de la Alianza Kree-Skrull en ruta a la Tierra. Null colocó trampas para los barcos de asalto, enviados a investigar, reclamando así a varios guerreros prominentes de ambas especies para su ejército, intención de resolver su rencor de eones contra los celestiales. Null los persiguió y los infectó con un abismo viviente. Null es una antigua deidad malévola. Desprecia a los celestiales y sus creaciones, intentando llevar a cabo un genocidio contra ellos, corrompiendo y masacrando a toda la vida. Disfrutando del derramamiento de sangre y la destrucción, Null a menudo luce una sonrisa depredadora cuando participa en un combate y le recuerda con cariño a Eddie Brooke la devastación que él y All Black forjaron juntos. También es arrogante y sádico, y considera que su conquista del universo es inevitable. Se burla del intento de Silver Surfer de luchar contra él o escapar como inútil, y disfruta de la perspectiva de cazar al Surfer que huye y matarlo o corromperlo. La arrogancia de Null es una de sus mayores debilidades, ya que rutinariamente subestima a los oponentes que considera inferiores a él, como Silver Surfer, Venom y Thor, y rara vez pelea usando todo su poder. En lugar de eso opta por dejar que sus simbiontes hagan lo mismo, luchando por él. A través de su ejército de simbiontes, Null es responsable de la destrucción y corrupción de civilizaciones enteras en todo el universo. Cuando no estaba en combate, Null parecía tranquilo y condescendiente, a menudo sonriendo de una manera sádica ante lugares como la forma enloquecida de Venom, que él llamaba hermosa. Sin embargo, Null posee un temperamento volátil y es propenso a reaccionar con extrema rabia cuando se le niega lo que quiere, como cuando Eddie trató de evitar que corrompiera el simbionte Venom o cuando Silver Surfer se negó a servirlo. Null quedó impresionado a regañadientes por la determinación de Eddie de comprender la verdad sobrenatural detrás de los orígenes de los simbiontes, pero se burló de él por haber sido engañado por la mente colmena simbionte. Considera cobardes, mentirosos y traidores a los simbiontes que se rebelaron contra él y lo encarcelaron burlándose de sus desesperados esfuerzos por encubrir sus oscuros orígenes y evitar una recaída. A pesar de su aborrecimiento por ellos, viéndolos como sus hijos descarriados, odia a los simbiontes de Clintar por traicionarlo y finalmente los absorbió por la fuerza, de nuevo en su oscura mente colmena. Sus poderes y habilidades. Tiene una fisiología divina, un dios primordial de la oscuridad. Null posee atributos y poderes sobrehumanos que superan con creces los de los humanos e incluso la mayoría de las otras deidades. Como creador de All Black, de Necrosword, aparentemente posee los mismos poderes que otorga a sus anfitriones, pero en mayor medida. Manipulación del abismo viviente. Null posee la capacidad de crear, controlar y manipular una fuente de oscuridad sobrenatural, una manifestación del vacío primordial que existía antes del universo mismo, que él llama el abismo viviente. Creación de simbiontes. Null descubrió por primera vez su capacidad para crear vida a partir de la oscuridad misma, cuando manifestó All Black desde su sombra para matar a un celestial. Experimentando y perfeccionando este aspecto de sus poderes durante eones, formó una armadura de simbionte, construyó un planeta artificial y acumuló una horda de monstruos con forma de Wyvern, del abismo viviente. Si bien, inicialmente, solo infectó a dioses y otros seres cósmicos con el abismo viviente. Cuando estaba varado en un mundo desolado, descubrió que también podía infectar a criaturas mortales con el abismo viviente, creando un ejército de parásitos para conquistar el universo, corrompiendo la vida en lugar de simplemente exterminarla. Los primeros experimentos de Null para perfeccionar este aspecto de
sus poderes, dieron como resultado lo que se conoció como el Exolon, simbiontes imperfectos que descartó como fracasos. También fue capaz de crear simbiontes usando su sangre, aunque el único simbionte conocido creado de esta manera es Big Mother. Null incluso pudo envolver toda la Tierra en una cúpula simbionte, bloqueando toda la luz. Dominación de simbiontes, como el progenitor divino de los simbiontes y el nexo de su mente colmena. Null es capaz de influir mentalmente y dominar los simbiontes, incluso cuando están sellados, volviéndolos locos de sed de sangre y hambre. También es capaz de pilotarlos a distancia, lo que le permite ver a través de sus ojos y controlarlos directamente. Y puede manipular sus biomasas, incluso cuando no está en contacto directo con ellos, como se demostró cuando usó un antiguo simbionte parecido a un dragón para atacar la Tierra y manifestar un avatar de su verdadera forma. Los simbiontes infectados por Null suelen tener espirales rojas en lugar de manchas oculares, y son más poderosos que los simbiontes desconectados de su oscura mente colmena, a veces incluso obteniendo nuevos poderes y habilidades como resultado de la conexión. Null también es capaz de eliminar a la fuerza simbionte de sus anfitriones, ya sea destruyéndolos psíquicamente o arrancándolos con sus propias manos. También es capaz de dominar otras entidades oscuras como el vacío. Tiene fuerza sobrehumana, durabilidad sobrehumana, manipulación de la energía oscura, amortalidad, autosuficiencia, cambio de forma, factor de curación regenerativa y vuelo. Sus habilidades. Es un combatiente experto. A pesar de no poseer ningún entrenamiento formal, no es un guerrero despiadado con miles de millones de años de experiencia en combate, capaz de masacrar ejércitos enteros de dioses sin ayuda. Sus habilidades tiene habilidad a la luz, pilotaje remoto. Cuando Null está pilotando un simbionte a distancia, cualquier daño que se le cause también se le inflige. Infiltración de la mente en colmena. Cuando una persona, una manifestación metafísica de un códice, tiene libertad en la mente en colmena de Null, puede luchar contra los simbiontes bajo su control y también causarle dolor si no se cuida. Conexión celestial. La mayor parte del poder abrumador de Null es suministrado a través del simbionte Black. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete para más contenido como este. Y antes de irme, quiero que sean muy, pero muy felices. Yo me despido. Bye bye.